Hi guys, welcome to this channel. This is Giselle. Today's topic is so interesting. I think it's a really good topic to learn. Y antes de empezar, quisiera comentarles que este canal está destinado a compartir información, difundir información en inglés, porque yo soy una persona que me encanta mucho el inglés, en sí los idiomas, no solamente el inglés. Entonces sean bienvenidos a este canal donde se va a compartir diferentes tipos de información, ¿verdad? El tema de hoy es la estructura gramatical be2 plus infinitive, que puede significar el verbo zero estar, plus to, más to, y más un verbo en su forma simple sin el to. Este contiene 4 usos. Yo diría que tiene más, pero el día de hoy les voy a compartir 5 usos. El primero está en planes, en contextos formales, periodísticos o históricos. En el segundo uso tenemos órdenes o instrucciones. Este lo podemos encontrar en contratos, en manuales, en comunicados empresariales, incluso gubernamentales también. El tercer uso son obligaciones inevitables o destino inevitable, que este normalmente se usa en su forma pasada, que es was o were. Y también tenemos en el cuarto instrucciones escritas. Y por último tenemos condicionales, ¿cierto? Este último me gustaría hacer un video aparte porque siento que es mucho más extenso y es importante como profundizarlo mucho más. Bien, vamos a ver la estructura, que esta es como la estructura de lo que más importa, ¿cierto? Está incompleta porque hace falta el sujeto, hace falta el complemento, hace falta muchas cosas, pero bueno, lo más importante es saber de que esta estructura la vamos a encontrar como el verbo be, que puede ser ser o estar y que se puede conjugar en sus diferentes sujetos, que puede ser am, is, are, was, were. Tenemos también en la estructura que se le coloca o se le añade el to y se le añade el verbo sin el to, que puede ser en su forma simple también dicha. Entonces, la primera forma en la que se usa tenemos planes formales. Se usa en decisiones o eventos ya pactados, en los que normalmente los vemos en contextos formales, periodísticos, históricos. Aquí me gustaría añadir el hecho de que se puede encontrar un equivalente como going to o gonna y will. Vamos a ver la estructura. Entonces tenemos el sujeto, el subject, más el be, más el to, más el verbo y su complemento, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo es: The president is to visit Chile next year. Este es muy importante porque podríamos llegar a interpretarlo como el presidente está visitando o está a visitar Chile el próximo año. Tenemos aquí como una pista que es next year. Esto nos habla de algo planeado en un futuro. Next week, next month, next day, next minute. No sé, pero siempre tenemos pequeños tips para saber de qué estamos hablando. Y en este caso se interpreta como el presidente visitará Chile el próximo año. Visitará, en inglés se traduce como will. Es por eso que coloqué su equivalente, que puede ser will. Pero también se puede interpretar, si tú lo quieres hacer, si en el momento lo interpretaste así como el presidente va a visitar Chile, que sería gonna o going to. Gonna es la forma informal hablada de decirlo, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo que es: The new museum is to open next month. Este también es muy bueno porque podemos hablar tanto del presidente como de un museo, como de una persona. En este caso sabemos que cuando hay un objeto, independientemente de que tenga una característica que lo modifica, este es el sujeto, que se traduce a it, ¿cierto? Entonces, el nuevo museo abrirá el próximo mes. Esta es otra forma de encontrarlo. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver en una noticia o en un periódico como primera portada, por ejemplo. El segundo uso es órdenes o instrucciones. Que tenemos, se usa para dar órdenes o instrucciones en contextos formales, legales o incluso militares. Coloqué equivalentes. Sus equivalentes pueden ser must, pueden ser have to
y esto normalmente se utiliza para hablar de una forma bastante formal o incluso bastante autoritaria. Su estructura es sujeto, be, to es lo mismo, ¿cierto? Tenemos los siguientes ejemplos. You're to stay here until I come back. Entonces, debes quedarte aquí hasta que yo regrese o hasta que yo vuelva. You're to stay here. Podemos decir you must stay here, you have to stay here. Lo podemos cambiar, pero la idea es que cuando veamos esto sepamos que significa que es una orden, tú debes de quedarte aquí, tú tienes que quedarte aquí, diferente contexto dependiendo pues de la frase, ¿cierto? Tenemos la siguiente que es soldiers are to report at 0 a.m. Podría decirse las 0 horas. Entonces significa los soldados. Recordemos que el the no lo utilizamos para cosas generales. De pronto si estuviéramos hablando de los soldados de, no sé, de Colombia, en este caso ahí sí colocaríamos the. Pero como no estamos hablando de algo general, que son los soldados en general, pues no colocamos the, el artículo de. Entonces, los soldados deben reportarse a las 0 horas de la mañana. Esto es una orden, esto es una instrucción. Entonces, eso es otra forma en la que podemos ver esta estructura. En la tercera tenemos el destino inevitable, que se usa para expresar que algo estaba destinado o condenado a suceder. Y su equivalente es como decir, fue inevitable que. Normalmente lo vamos a usar en este caso en pasado, el verbo lo vamos a conjugar en pasado, que recordemos que sus otras estructuras son, ¿dónde está? El pasado es was and were, ¿verdad? Porque was es para sujetos en singular y were para sujetos en plural. Bueno, estábamos aquí. Entonces, la estructura es esta, sujeto más verbo en pasado conjugado a su respectivo sujeto, más to, más el verbo sin el to, porque ya lo tenemos aquí, más complemento. Solo que este to no es en este caso un infinitivo, sino es ayuda a entender el contexto, en este caso que es inevitable. Entonces, he was to die in a car accident just a week later. Esto significa él estaba destinado a morir en un accidente una semana después. Estaba destinado. Estar destinado es una forma de decir que fue inevitable, pero si lo traducimos explícitamente, estar destinado evidentemente será distinto, pero es una forma de decir que estaba destinado, que estaba condenado a que pasara. Entonces es muy importante que entendamos que en este caso se debe de interpretar de esta forma, a pesar de que no tenga la estructura estar destinado a. También tenemos we were never to meet again. Nunca nos encontraríamos de nuevo. Esta es otra forma de decir, era inevitable que nos encontráramos de nuevo. Estaba destinado a que nunca nos volviéramos a ver. En este caso, también podemos utilizar el would. We will never meet again. Pero queremos aprender esta estructura, entonces por eso es que es importante que sepamos que muchas veces se utilizan estos contextos en decir de que, bueno, pues estaba escrito que no fuese nunca a pasar. En este caso podemos ver los dos tipos de conjugaciones del pasado be, que es was para he y were para we. En el cuarto uso, son las instrucciones escritas. Usualmente las veremos en manuales, en contratos, reglamentos, comunicados legales, documentos formales, comunicados gubernamentales incluso también. Su equivalente es must y have to. Su estructura es sujeto plus be, más el to y más el verbo y su complemento, ¿cierto? Entonces tenemos como ejemplo, aquí no sé muy bien, perdón. No one is to enter the restricted area without permission. Significa nadie debe entrar al área restringida sin permiso. En este caso vemos que no one is to enter. No one is to enter. Nadie va a entrar. Nadie está a entrar. No.
significa nadie debe. Recordemos que se puede conjugar como must, como have to, como will, como going to. Entonces en este caso es una instrucción. Probablemente lo podamos ver en una área restringida de alguna empresa. Tenemos esta que le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque esta es una voz pasiva. En este caso podemos ver aquí la estructura y vemos que el verbo está en infinitivo. Aquí no está hablando de un verbo en pasado. Pero como es una voz pasiva, sabemos que la voz pasiva siempre tiene su verbo en pasado participio, ¿verdad? Por eso le puse el asterisco. Esto también es algo que quiero hacer otro video acerca de esto, porque es muy importante entender que vamos a encontrar estructuras que se van a estar combinando y que de pronto ves esta estructura y vas a decir, pues aquí no aparece el verbo pasado participio, porque me estás diciendo aquí que sí es una estructura, porque a veces se pueden combinar. Así es el inglés. Entonces, doors are to be locked after closing time. Locked, en este caso es tienen que estar cerradas. Recordemos, doors, estamos hablando de puertas en general. Si estuviéramos hablando de las puertas de cierta área, entonces ahí sí colocamos el artículo the, pero en este caso no lo necesitamos. Las puertas deben cerrarse con llave después de la hora de cierre. To be, en este caso vemos que el be se ve acá en estas dos, pero este hace referencia a este. Doors are, aquí está el verbo be, are. To, aquí está el to. Be, y aquí está el verbo infinitivo que sería be. ¿Por qué? Pues porque las puertas no ejecutan la acción, sino son ejecutadas por alguien más, ¿cierto? Recordemos la voz pasiva, próximamente habrá un video de eso. También encontraremos su quinto uso, que son en condicionales. Se usa para expresar posibilidad, condición futura en frases evidentemente condicionales, literarias o formales. Las podemos encontrar en contextos literarios también. Aquí coloqué equivalentes, puse muchos equivalentes porque es importante explicar que la idea es entender que el principal equivalente es querer que, o si se quiere que, si queremos que, si tú quieres que, si la compañía quiere, entonces want to, need to, have to, si se necesita que, si se tiene que, in order to, con el fin de, is something is gonna happen, si algo va o si algo tiene que pasar o si algo va a pasar. Entonces tenemos la estructura if, que es el condicional de todos los condicionales que sí sabemos, sujeto, el the, que va a ir conjugado respectivamente con su sujeto, más el to, más el infinitivo, el verbo infinitivo o el verbo en pasado, más el complemento. Bueno, ¿por qué el verbo en pasado? Porque recordemos que nuevamente muchas veces se utiliza el verbo en pasado para decir que si algo quiere tener éxito, si algo se quiere de esta forma, pues se debería de hacer lo otro, ¿cierto? Entonces tenemos el primero. If we are to success, we must work together. Entonces, si queremos tener éxito, debemos de trabajar juntos, debemos trabajar juntos todos, ¿cierto? Recordemos que aquí no se utiliza el must, porque el to, perdón, no se le coloca en este caso la preposición to o el infinitivo to, porque must es un verbo modal, ¿cierto? Y no necesita to. En el siguiente tenemos if the company is to grow, it must innovate. Este también es muy bueno decirlo, porque mira que aquí no está escrito en pasado. Entonces, si la compañía quiere crecer, si la compañía necesita crecer, si la compañía debe de crecer, si la compañía con el fin de crecer, si algo debe de pasar, entonces debe de innovar en este caso. Pero voy a hacer un video más profundo sobre esto, porque sé que puede ser bastante confuso, pero es importante que sepan esta estructura, que la pueden encontrar tanto con el verbo en su forma simple como el verbo en pasado, ¿verdad? Ahora, algunos tips para saber si estás viendo esta estructura. Normalmente no está el verbo, no hay verbos con ing. ¿Por qué? Porque la estructura, el orden de la estructura es que el verbo esté sin el to y el verbo esté en su forma simple, sin ing,
sin ed. En caso de que veas el ed en pasado, puedes estar viendo una combinación con una voz pasiva o con un condicional, perdón. La segunda, si estás leyendo noticias, si estás leyendo periódicos, contratos, reglas, manuales, órdenes oficiales, gubernamentales, es muy probable que veas esta estructura allí. Si estás hablando de algo programado, algo planeado, algo que está oficialmente programado, que es de orden serio, entonces también es muy posible que veas esta estructura. Otra forma de saber si estás leyendo esta estructura es si esto es una orden autoritaria, si estás en un entorno de este tipo, si es una orden seria o es una orden formal. Y también podemos ver de que va a aparecer en condicionales y en voz pasiva. Y bueno, como por último tenemos, este es un pequeño quiz, un pequeño test para ver si de pronto si tú quieres practicar un poco. Las respuestas van a estar en el primer comentario fijado y allí puedes mirar si está bien, si lo hiciste bien, si tienes alguna duda o cualquier cosa también puedes escribir abajo. Y pues nada, aquí te dejo, puedes pausarlo un rato, te lo voy a dejar así. Y ya luego pues podrás rectificar abajo si está correcto o si tiene algún error o cualquier tipo de duda que tengas también. Entonces muchísimas gracias y good luck with the test.